Ahora sí, pues primero que nada, muchas gracias por recibirnos. Empezando, luego, ¿cómo se siente el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol a días de comenzar la temporada 100, precisamente? Ahora, muy contento, muy motivado, muy agradecido eh, con todos los dueños de la Liga Mexicana de Béisbol, antes que todo, porque son quienes me dan la oportunidad de estar al frente de la liga como presidente ejecutivo. Eh, Agradecido, ¿no? También por la vida en general, porque me toca este año en particular, ¿no? Conmemorar los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol. Y en mi vida de repente he tenido ese tipo de suerte, ¿no? Ese tipo de coyunturas que se dan y, y muy contento porque, por darte un ejemplo, en el 2018, que estuve al frente del deporte en la Ciudad de México llevando un montón de proyectos ahí importantes, se conmemoraron los 50 años de México 68, hicimos una gran cantidad de cosas, remodelamos instalaciones deportivas, hicimos varios eventos y rescatamos de alguna forma la marca de los Juegos Olímpicos del 68 en esos 50 años conmemorando los Juegos Olímpicos del 68, y fue muy importante para mí, y ahora sí que en otras fechas icónicas y con mucha profundidad, pues llevamos justamente estos 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol, en los cuales pues estamos pues de plácemes, contentos, motivados, porque finalmente es un año muy importante. Yo diría la consolidación del béisbol mexicano que tenga que estar ocurriendo en estos 100 años, con un montón de actividades colaterales o perimetrales a la propia liga, y que la liga como tal, de alguna forma lo que hemos tratado de desarrollar, pues es un tema eh, que claramente la columna vertebral es el béisbol, pero alrededor de eso está toda la parte de experiencia, ¿no? Entonces tienes la experiencia del aficionado, del pelotero, de los proveedores, de los patrocinadores, de las televisoras, de los medios, etcétera, y esa experiencia como colectiva en todos sentidos, pues es lo que creo que hasta este momento nos ha llevado a tener el béisbol en pues una etapa importante, sólida financieramente, sin duda alguna, pero sobre todo con una visión y una perspectiva muy interesante de crecimiento. Oye, hablas un poco de suerte y lo mencionas de esta manera tal cual, pero háblame un poco más del trabajo que hay detrás precisamente. Hoy el béisbol en México particularmente, no sé si enfocarme en Ciudad de México, pero creo que en todo el país está viviendo un gran momento, ¿no? O sea, creo que la gente hoy en día está acercándose y en parte es mucho los esfuerzos que hace la Liga Mexicana de Béisbol precisamente por llevar las transmisiones, los equipos, las redes sociales, todo esto. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta Horacio La Vega al cargo precisamente con todos los ojos de México a la expectativa del béisbol? Bueno, primero agradecer a toda la afición que ha sido parte fundamental ¿no? de la experiencia. Eh, sí es un reto, finalmente cuando conceptualizamos que la liga de béisbol tenía que ser una liga de conversación nacional, o como se dice en inglés, mainstream, y dejar atrás todas esas creencias de que la liga de béisbol tiene que ser una liga de nicho. O sea, no somos de nicho, somos una liga nacional, que estamos desde Tijuana hasta Yucatán, y francamente eh, digamos que tenemos un espectro muy amplio de penetración. Los crecimientos que hemos tenido a lo largo de los últimos 3, 4, 5 años han sido pues prácticamente de varios puntos porcentuales y de dobles dígitos, es decir, más de 10%, de 20%, de 30% acumulados en nuestros 3, 4 años. Entonces, la sumatoria de esos esfuerzos pues, ha dado números muy interesantes, de tener hoy día más de, ¿no? Esperamos cerca de 5 millones de espectadores en los estadios en esta temporada. Pasamos de 2.4 del 2021 prácticamente estos 5 que esperamos esta temporada. Por otro lado, en afición acumulada, por darte también un ejemplo interesante, es que tenemos en el 2019 cerca de 5 millones de espectadores acumulados, ahorita tenemos cerca de 60 millones, y eso contemplado únicamente en México. O sea, nos falta toda la parte de la medición que tenemos en Latinoamérica, que además es muy interesante porque antes no vendíamos, por ejemplo, derechos en Venezuela, en Panamá, en Colombia, en Dominicana, y ahorita ya vendemos derechos de televisión en estos países porque tenemos una gran cantidad de peloteros de estas nacionalidades participando en la Liga Mexicana de Béisbol, claramente en Estados Unidos con un montón de americanos también. Entonces es una liga internacional, una liga de presencia y una huella regional en toda Latinoamérica, con su presencia creo que específica en el mercado hispano en Estados Unidos, y por otro lado, pues con unas conversaciones
y apertura de negociaciones y de peloteros también en Asia, ¿no? Entonces de repente tenemos japoneses, tenemos coreanos, tenemos de Taiwán, de 3 ligas importantes de Asia que ya están participando de alguna forma en la Liga Mexicana de Béisbol. Y yo creo que todo esto pues, ha sido un cúmulo de esfuerzos de los dueños de un servidor, del equipo de un servidor, de todos los aliados estratégicos, tenemos patrocinadores, derechohabientes de televisión, etcétera, etcétera, y hoy nos ponen en pues una posición muy padre, nada muy, muy divertida. Yo estoy muy motivado a la vez y muy determinado, porque finalmente ya es una liga que pesa en el mapa nacional e internacional y que de alguna forma tiene una relevancia. Y ya lo que hagamos o dejemos de hacer ya tiene un impacto, ¿no? Ya no estamos escondidos ahí abajo de un tabique, ya tenemos creo que una presencia importante y ya las decisiones que tomamos creo que tienen un impacto también en la comunidad y tanto en la parte deportiva como en la parte ¿no? social, pública y demás. Y bueno, pues yo creo que es parte del trabajo de todos y es parte de alguna forma pues de que estemos haciendo cambios importantes en lo que es la historia de la propia liga. Oye, me hablas de la parte divertida. Ahora sí te diviertes siendo el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, la verdad es que me divierto muchísimo. Es algo que me apasiona, que siempre que platico con mi esposa y me dice, es que estás trabajando mucho y dijo, es que no sabes cómo me divierto. De verdad es que algo o sea, valoro mucho lo que disfruto, el platicar con dueños, aprenderle a los dueños muchas de las interacciones que tenemos, ¿no? De temas de negocio, de estrategia, de crecimiento. Son grandes empresarios, ¿no? Todos son grandes empresarios, entonces hay un gran aprendizaje que yo tengo de ellos. Y mira que me he echado ya un par de maestrías, además de la carrera, y todos los días aprendo cosas nuevas cuando tengo diálogos tan interesantes con muchos de los dueños de la liga. Y por otro lado, algo que disfruto, y es algo pues te sonará raro y demás, pero yo sí disfruto la presión. O sea, es algo que me gusta. Es más, me sentirá raro si no tengo presión. Entonces de repente tengo la presión de la temporada, la presión de este evento, la presión de la selección, la presión de los acuerdos de televisión, las negociaciones que tenemos con X cosas, las negociaciones que tenemos a nivel internacional con ligas mayores o con las ligas asiáticas. Y yo creo que es un tema formativo, de que tuve la gran oportunidad, como sabes, de ser atleta de alto rendimiento, de competir por nuestro país en un par de Juegos Olímpicos, y claro que sentía presión, y eso me motiva. O sea, creo que a diferencia de algunos que la presión, ¿no? Los obstaculiza o no les permite desarrollarse ampliamente, para mí esa es una fortaleza. A mí de verdad es algo que disfruto. O sea, me gusta y me gusta tener esa adrenalina y esa presión y ese deadline, ¿no? De hay que hacer esto en esta fecha porque si no se complica, Entonces, me quita mucho, digamos que esa carga, ¿no? De decir que es un trabajo. O sea, sí, claro que es un trabajo, pero es un trabajo divertido, con presión o con estímulos, ¿no? Muy propositivos justamente de crecimiento personal y profesional. Y también me motiva mucho el que realmente estemos siendo el agente de cambio, ¿no? En estas últimas pláticas me llamó la atención del presidente de la Federación Mundial de Béisbol, Ricardo Fracare, quien estimo mucho, y que se está realizando hoy día justamente uno de estos eventos, ¿no? Distintos, que no existían, que es la Baseball Champions League, que es, ¿no? Pues un evento muy claro y muy bien hecho en el fútbol, ¿no? La Champions League, ¿no? La Champions. Y nosotros creamos este Baseball Champions League, que es el primer evento en la historia que se hace ya de manera oficial aquí en la Ciudad de México. Y decía una cosa muy padre y muy interesante, que era que el cambio, o sea, lo único constante en este mundo es el cambio. Entonces, y tienes de dos sopas. O tú eres el cambio, o tú te adecuas al cambio. Entonces, creo que la Liga Mexicana de Béisbol y un servidor somos provocadores del cambio. Nosotros estamos viendo qué hacemos nuevo, cómo cambiamos esto, cómo mejoramos, creamos la Liga de Softball Femenil, creamos la Baseball Champions League, enaltezcamos y crezcamos justamente la propiedad de la selección nacional, creamos un cambio en la paradoja del deporte como tal para ser una empresa de entretenimiento, de espectáculos, de experiencias, como ya tenemos ahora lo que llamamos la LMB Show, que tiene que ver con conciertos y espectáculos, y entonces ya tenemos hoy por hoy más de 60 conciertos en el país, en los distintos foros que tenemos de los estadios, centralizando muchas de las negociaciones con los artistas y cantantes para estos temas. Nos hemos convertido, como he leído también en otras plataformas, y me gusta un poco, se me ha dicho que somos una empresa ya tanto de contenidos, pero también de propiedad intelectual. O sea, hemos creado muchas propiedades bien interesantes que estamos capitalizando y monetizando en esto. Entonces, este cambio que estamos generando, creo que lo estamos provocando. O sea, estamos siendo justamente ese cambio, ese agente de cambio positivo y generando pues un impacto y
pues de una estrategia pues muy padre con la sociedad, ¿no? Y eso me motiva mucho y como bien lo decías al principio, tu pregunta, me divierte, sí, la verdad es que me divierte mucho y eso me encanta, ¿no? Porque es un trabajo que realmente me apasiona y se me hace, pues, increíble que termino justamente ahorita nada más la frase con hay un dicho de un filósofo irlandés que me gusta mucho decir, que dice, dichoso aquel que se da cuenta a tiempo de que sus sueños no van de acuerdo con sus habilidades. Entonces, me gusta parafrasearlo un poquito, decir, dichoso aquel que se da cuenta a tiempo de que sus sueños van de acuerdo con sus habilidades. Entonces, yo creo que yo encontré muy temprano en mi edad que el deporte era lo mío, me gustaba, era bueno y empecé a perfeccionar ahora la parte del deporte en la ejecución de un tema pues, ejecutivo, ¿no? Profesional, y me considero que soy una persona que tengo ciertas habilidades y cierto talento y capacidad, pero que me encanta. Entonces, conjunto esta parte de que se amalgaman, esta parte de que tus sueños y mi sueño de ser pues un ejecutivo de gran nivel y que transforme industrias y transforme cambios en ciertas propiedades, van muy de acuerdo con para lo que soy bueno. Entonces, eso, digamos que es lo que cambia para mi gusto el hecho de que alguien trascienda o no. Si tú eres bueno para algo, lo potencias, te preparas, pues eres una persona que realmente vas a trascender y vas a hacerlo. Y si de repente, pues puedes ser muy bueno en algo, pero pues no es algo que realmente tengas pues digamos que el sueño, ¿no? En particular. Y no quiere decir que esté peleado una con la otra, ¿no? Pero para mí en particular, si me lo preguntaras en mi vida qué me ha funcionado, es eso. Me di cuenta a tiempo muy rápido qué es lo que me gustaba, para qué era bueno y pues he sacado provecho de ello. Hablas de sueños, habilidades, motivación. Siento que tu etapa como obviamente atleta, podías encontrar esa motivación. Obviamente la práctica deportiva siempre va, no, desconozco, no soy científico al respecto, pero hay algo en el cuerpo que sucede cuando estás en este tipo de actividades. Uh-huh. Hoy, desde esta posición como presidente, ¿qué motiva a Horacio de la Vega a seguir creciendo con la Liga Mexicana de Béisbol? ¿Qué es lo que le motiva hoy desde esta posición? Pues yo creo que los planes y los proyectos y siempre lo he dicho, o sea, tú creas tu propia historia, o sea, tú decides si quieres tener un trabajo eh, plano, estable, que funcione, pero que no hagas, ¿no? Cambios radicales que trasciendas. Yo no soy ese, o sea, yo sí soy un cuate pues que tengo esta mentalidad y esta actitud de desarrollar cosas nuevas, de crear. Me sentirá muy insatisfecho conmigo mismo si tengo un trabajo estable, tranquilo, bonito. No, o sea, la vez que yo prefiero ser, pues habrá cosas malas y buenas y de repente polémicas y todo esto, pero prefiero ser justamente esa persona pues, que hace cosas distintas, ¿no? Que realmente provoca este tipo de escenarios que permiten una transformación en alguna de las partes que se pueda transformar. Y, y yo creo que una parte fundamental también, y que siempre lo digo, incluso hasta como consejos para pues, empresarios, ligas, equipos, etcétera, etcétera, es mucho mejor tener actitud que aptitud. Entonces, para mí, por ejemplo, la actitud que tiene que ver con carácter, tiene que tener con el tener la voluntad de hacer las cosas, siempre va a ser más importante que tengas una aptitud, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una mentalidad de cambiar cosas y enfrentarte a los problemas y resolverlos, esa es actitud, ¿no? Entonces, para mí, parte del equipo que tengo en la liga y demás, ha sido muy importante para mí que tengan la actitud. Igual no hay conocimiento específico del béisbol como un servidor, ¿no? Yo no vengo del béisbol, pero tenía una absoluta determinación y una absoluta actitud de poder hacer las cosas bien, ¿no? Y tener un tema de un proyecto de excelencia y demás. Y creo que ese es el camino que he seguido. Entonces, ¿qué me motiva? Pues hay un montón de cosas más que se pueden hacer. Yo tengo, y lo digo con toda sinceridad, tengo un contrato que termina en el 2028. O sea, yo firmé un contrato de 5 años, culmina el 31 de diciembre del 2028. Ese es mi mandato, es el compromiso que yo tengo con la Liga Mexicana de Béisbol. Y hasta ese momento, pues haré todo lo que tengo que hacer con intención de dejar el béisbol en México lo mejor posicionado que se pueda, que tengamos realmente estos planes de solidez de muchas de las cosas que hemos hecho, generando propiedades distintas, generando realmente pues un modelo de negocio exitoso y después seguramente vendrán otras cosas para mí pues muy interesantes que yo provoque, que yo pueda crear, pero mientras tanto pues tengo esta absoluta vocación de hacer una transformación importante, positiva en el béisbol mexicano.
Oye, me platicas que no eres una persona del béisbol. ¿Cuál es el primer acercamiento entonces de Horacio de la Vega con el béisbol, particular el de México? Híjole, pues mira, o sea, que me remonto a mi vida como tal en la historia, me acuerdo muy bien con mi papá que veíamos los partidos de los Dodgers ahí con Fernando Valenzuela, que en paz descanse, y me acuerdo que esa pasión que, ¿no? Pues separaba un poco mi casa para decir, vamos a ver el partido de, ¿no? De Valenzuela y con la sorda y toda esa época, ¿no? De Mike Scioscia y todo ese, pues ahora sí que esos grandes peloteros y managers de antaño, ese fue, digamos, que mi primer contacto con el béisbol, donde me gustaba el deporte como tal, aunque no fue un deporte que yo practicara, ¿no? Y mira que practiqué un montón de deportes en mi vida, pero el béisbol fue algo de lo que no practiqué formalmente. Y después el acercamiento, digamos, que más constante y puntual que tuve con el béisbol fue cuando estaba yo al frente de la Ciudad de México, del deporte de la Ciudad de México, que logramos atraer estos grandes eventos desde, junto con Alejandro Soberón, gobierno federal de la Fórmula 1, la Fórmula E, ¿qué otros proyectos, no? ¿No? Los proyectos del maratón de la Ciudad de México, de las carreras, de los triatlones, de, ¿no? Las copas de equitación, del golf y todas estas cosas que hicimos. Dentro de todo ese espectro está bajo mi cargo la ciudad deportiva, Magdalena Michuca. Entonces ahí pues había un montón de proyectos que hicimos, se hizo la remodelación de la pista para la Fórmula 1 para traerla de vuelta, y ahí empezó justamente este proyecto que hicimos con Alfredo Harpe Lupa al Estadio de Béisbol, ¿no? Ahora el Estadio Alfredo Harpe. Y fue antes del Alfredo Harpe que hicimos estos acuerdos, negociaciones para remodelar el Frainano, que está en la Ujú. delegación de En el enfrente, que es velódromo. Venustiano Carranza, en Velódromo Olímpico, a un lado, ¿no? Y realmente el acercamiento más puntual pues fue eso, y fue todo este reto tan importante de la construcción del estadio, que había claramente la parte de construcción de los Diablos Rojos del México, de ejecución y todas las cosas que tuvimos que hacer en gobierno para que eso se lograra, porque no nada más es firmar un documento y darle para adelante, ojalá fuera así, fueron, Mm. o sea, mil y un cosas que tuvimos que hacer justamente para poder gestar un proyecto de esta magnitud y de esta envergadura. Y ya, y finalmente después de eso acabó este periodo y demás, y yo me fui a trabajar, de hecho, a otros lados. Me contrató el gobierno de Perú para ser el asesor general de los Juegos Panamericanos de Lima en el Mm. 2019. Después me contrató el gobierno de Chile para hacer los Panamericanos de Ah, Santiago qué de bueno. Chile. Allí empecé a hacer otros negocios, otras cosas con empresas de un servidor. Y en ese momento de repente tuve algunos acercamientos de algunos de los dueños de la liga, y se hizo un proceso, ¿no? Con headhunters y demás, y finalmente pues me dieron la oportunidad de ser el presidente de la liga, a lo cual lo digo siempre, y no es que sea chusco, no, pero yo les decía a los dueños, decía, o sea, si ustedes quieren a alguien de béisbol, no soy yo. O sea, eso no me contraten a mí, porque claro que le sé, pero no es algo que yo me meta en las entradas del deporte per se. Lo que Mm. sí les dije es, lo que sí sé es ejecutar, sí sé planear, sí sé generar o gestionar deportes o proyectos de alto nivel en materia del deporte, desde los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, todo lo que hicimos en la Ciudad de México, muchos otros proyectos a nivel internacional, como otros tipos de eventos en otros países y demás. Y de alguna forma creo que eso fue lo que más le llamó la atención a los dueños, diciendo, oigan, pues es que lo que queremos hacer es un tema de transformación, o sea, no queremos a alguien del béisbol, queremos justamente pensar distinto, abrir un poco el espectro de qué tenemos que provocar para que no sigamos haciendo lo mismo de siempre. Y yo entro en ese momento y con una gran fortuna también de que entro en una etapa de cambios de dueños. Entonces vienen muchos dueños, pues digo jóvenes, ¿no? Hace rato me burlaba porque ya, ¿no? Un joven para mí ya es alguien que tiene 42 años y 40 ya es un joven, ¿no? Antes no era así, pero bueno. Entonces hay muchos, llámale, dueños jóvenes que tienen una mentalidad innovadora, una mentalidad muy, muy fresca, ¿no? De poder hacer cosas distintas y padres para el béisbol en nuestro país, y eso pues es una gran fortuna, ¿no? Porque de alguna forma yo propongo, yo hago los análisis de cuáles son las proyecciones, qué es lo que tenemos que hacer, hago pues ahora sí que las estrategias y las acciones que hay que ejecutar, pero los dueños de la liga son los que deciden finalmente, ¿no? Yo hago estas propuestas de ejecución, lo presento en la Asamblea General de los 20 dueños que hoy por hoy competen o comprenden la Liga Mexicana de Béisbol. Ellos me aprueban los proyectos que yo propongo y con eso ya yo, pues ahora sí que empiezo a ejecutar. Entonces, tengo esa gran ventaja y fortuna de que tengo una generación muy padre de dueños. No todos son jóvenes, hay gente más experimentada, pero esa filosofía ya de gente que ya lo vivió y ya vio los errores también es muy valiosa, ¿no? Porque
me coachan mucho para decir, Horacio, yo me acuerdo que en X año pasó esto, esto y esto, hay que tener cuidado con eso, y todo me nutre, ¿no? Entonces, aprendo de los chavos nuevos, aprendo de los experimentados, aprendo de los más, llámanle innovadores y agentes de cambio, aprendo de los más conservadores, porque pues hay también que es más, ¿no? Cuadrado, ¿no? En algunos personajes, tanto de dueños como directivos, etcétera, pero de todo trato de absorber la mejor información para poder provocar realmente la mejor propuesta de ejecución y demás, y ya, y de alguna forma, pues eso es un poco lo que hemos tratado de hacer, pues en estos ya 5 años. Esta va a ser mi quinta temporada que tengo al frente de la liga, y repito, muy motivado, muy contento y muy agradecido que tengan la gran fortuna de estar al frente de la liga en los primeros 100 años de historia de este circuito. Los primeros 100 años, me gusta eso. Oye, hablas muy románticamente de tu gestión a cargo del deporte de la Ciudad de México, y esto saliendo un poco del tema, pero aprovechando la ocasión. Sí, ¿Cómo ve Horacio de la Vega, como cualquier ciudadano más? sí. Eh, el hecho de que hoy la Ciudad de México no tiene serie de grandes ligas, no tiene NFL, Fórmula 1 está como que entre veros, o sea, todo ese trabajo que se hizo durante tu gestión, hoy ya no, sabemos que son muchas, NFL está viendo otros mercados, MLB apenas vino el año pasado, pero ¿cómo lo ves como un ciudadano de la capital mexicana, este tipo de cosas que ya no se hacen, ¿no? Y que antes se hacían mucho? Pues mira, hay esos grandes eventos, las NFLs y los partidos de NBA que siguen ocurriendo ahora en diciembre, ¿no? Bueno, a finales de octubre, principios de noviembre está otro partido NBA que también fue de los eventos que empezaron a ocurrir cuando estuve al frente del deporte, y no por mí, porque lo que yo he tratado de ser es una persona que coadyuve, que ayude literalmente a que las cosas ocurran, ¿no? Entonces, algunos proyectos los lideraba, pero otros literalmente era parte, decía, oye, ¿cómo te ayudo a que esto ocurra? ¿No? Y había desde los proyectos recordadas de ciclismo, ¿no? Del etapa Tour de France, y que cerramos periférico, y que siguen existiendo, ¿no? Y los grandes fondos y la parte del maratón, que ya, pues ya es un proyecto sólido, el medio maratón de la Ciudad de México, etcétera, un montón de eventos de carreras. Y hay muchos eventos que siguen ocurriendo, ¿no? La Copa Longines, por ejemplo, de equitación, pues acaba de pasar hace poco en el Campo Marte, y habrá otros eventos que no. Mucho lo que hacía yo también en la Ciudad de México eran de estos deportes que no son tan comerciales, o sea, hacíamos que el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, el Campeonato Mundial de Taekwondo, y utilizaba, como recordás, muchos espacios públicos, los hacía en el Zócalo, los hacía en Reforma, los hacía en Chapultepec, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es la labor ¿no? del gobierno, de fomentar el deporte, de hacer justamente estas cuestiones. Ahora acaba de hacer justamente Klaus Schemann ¿no? la clase de box, que fue masiva. La verdad, en la Ciudad de México, padrísimo, se me hizo espectacular lo que hizo pues Clara Brugada y todo lo que ocurrió en la Ciudad de México con esa clase masiva. Pues el tema es cómo promueves eso, ¿no? Yo sé lo que he pensado y lo que he dicho es, tú tienes como gobierno esa gran facultad de poder acercar distintos deportes a los jóvenes. Y mientras tú tengas de repente ¿no? el evento de X y que está cercano pues al niño que lo está viendo, lo enganchas. O sea, le pones tú box, béisbol, fútbol, taekwondo, ciclismo, etcétera, ¿no? Carreras, etcétera, y los niños algo les va a llamar más la atención. Entonces, creo que eso es lo que tienes que provocar, creo que es lo que, creo que se está gestando un poquito eso, y de alguna forma, bueno, pues hay distintas pues, cuestiones, llámale políticas, de decir, oye, a mí me interesa más esto que el otro, ¿no? Yo tenía muy claro lo que tenemos que hacer con ese periodo en el cual tuve la fortuna de tener un jefe de gobierno que era Miguel Mancera, que era un absoluto apasionado del deporte, y me permitió también, como decíamos hace rato en un par de entrevistas, me dejó trabajar, me dejó ejecutar, me dejó hacer, ¿no? Lo que creo que se pudo hacer, y eso es lo que está pasando también en la liga, ¿no? Los dueños me han dejado trabajar y hacer y demás. Entonces, pues simplemente hay un reconocimiento por mucha la labor que se ha hecho, y siempre mi forma de verlo es, si hay cosas que funcionaron, hay que darle seguimiento y crecerlas. Si hay cosas que no funcionaron, definitivamente apagarlas y dejarlas ahí. Pero hay que reconocer las cosas que la gente hace, ¿no? O sea, te doy un ejemplo práctico. Yo no inventé el ciclotón, ¿no? Y la parte del programa Muévete en Bici y demás, eso fue del sexenio anterior. Pero ni modo que llegue yo como gobierno y diga, oye, todo lo que hizo, eso no. Oye, estuvo padrísimo, hay que crecerlo, cómo lo fomentamos, cómo lo crecemos, qué hacemos. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con la filosofía, el pensamiento de la gente, ¿no? De decir, yo soy un absoluto pensador de que lo bueno tiene que seguir y lo malo definitivamente lo hace a un lado, porque no todo puede ser bueno. O sea, definitivamente como personas y profesionistas, ¿no? Tienes aciertos, pero tienes también errores.
pero lo que hay que pensar es justamente cómo capitaliza esas cosas que se han hecho muy bien muchos años, ¿no? Entonces, hay cosas de factores externos, o sea, los partidos, por ejemplo, de NFL, pues no están ocurriendo porque hay una remodelación del Estadio Azteca, ¿no? O ahora Estadio Banorte, y bueno, pues a NFL le encantaría tener partidos, ¿no? Pero no hay, pues porque hay un tema externo que pasa, ¿no? Si no hay otros partidos de otras cosas, bueno, pero pues sigue la Fórmula E, por ejemplo, sigue la Fórmula 1, sigue lo de equitación, siguen algunas cosas de golf, no a ese nivel, ¿no? Ahora regresa la LIP, si no me equivoco, aquí en el Chapultepec en un par de semanas. Yo creo que se puso una semilla y se está creciendo y cosechando un poco de eso, y habrá cosas que siguen y otras cosas que no, ¿no? Yo creo que mi filosofía siempre es desearle suerte, ¿no? Que le echen todas las ganas, que le echen toda la pasión y motivación, y que le quieran poner el sello que cada quien y cada directivo y funcionario quiera poner, ¿no? Creo que eso es lo que hay que tener claro, y dentro de ello, pues hay muchas otras cosas que se pueden hacer en el deporte en nuestro país, que ojalá las personas que lo están encabezando pues tengan esa visión y ¿no? Y ese liderazgo para llevar a cabo estos proyectos de ese nivel. Y ya para concluir, volviendo al tema, retomando la Liga Mexicana de Béisbol, Sí. el mayor reto en esta temporada número 100 para Horacio La Vega, ¿cuál es? Híjole, mira. Déjale, pienso bien la respuesta, porque hay muchos retos, pero si me dice el mayor reto, creo que el mayor reto tendría que ser que no es un tema de crecimiento, no es un tema de modas, yo creo que es un tema de que los involucrados en el béisbol, llámese la afición, proveedores, sientan que este es un año clave y que lo vivan y sean parte de. Creo que el mayor reto es el involucramiento de lo que en inglés se llaman stakeholders, que es básicamente toda la comunidad que involucra el béisbol, que se sientan parte de estos festejos y que lo vivan y lo manifiesten y que digan, yo fui parte de eso. O sea, yo me sentiría muy satisfecho pasando este año, que la afición del béisbol y la no afición del béisbol diga, algo pasó en este año de los 100 años que me sentí parte de ese proyecto, porque lo que te quedas en la vida son los recuerdos, ¿no? Y las experiencias. Y yo creo que ese tema me dejaría muy contento de que la gente diga, ¿te acuerdas cuando fueron los 100 años? Y sí, ¿no? Ya había esto, ya había el otro, y que sea realmente un recuerdo de la gente. Creo que el mayor reto sería generar las experiencias suficientemente potentes para que la gente se acuerde de estos 100 años, pues con alegría, con pasión, con mucho cariño, y que fueron parte de ello. Perfecto, Horacio, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Gracias por el espacio. Gracias. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.